A la vista de todos, Padre Pío parecía llevar una vida monástica como cualquier otro fraile capuchino. Entre oraciones, confesiones interminables y la celebración de la Eucaristía, su existencia estaba marcada por una profunda devoción. Pero lo que pocos sabían, y casi nadie podía comprender del todo, era que él cargaba una cruz invisible. No era la de madera, ni la de palabras ofensivas, sino una cruz de dolor espiritual, un peso que no se veía pero lo consumía lentamente desde dentro. Desde joven, Francesco Forchione, como se llamaba antes de tomar los hábitos, tuvo visiones celestiales y luchas interiores que lo dejaban exhausto. Sin embargo, tras sus estigmas visibles había otro sufrimiento, una especie de martirio que no dejaba huellas en la piel, pero sí en el alma. Los médicos lo examinaban, los superiores lo observaban, pero nadie encontraba explicación para los episodios de angustia que lo hacían llorar en silencio durante las noches. «Es un peso que no puedo compartir con nadie», llegó a confesar en una carta a su director espiritual. «Una cruz que solo Dios y yo conocemos». Aquel sufrimiento era el de las almas que se perdían, de los pecadores que rechazaban el perdón, de la humanidad que despreciaba la gracia divina. Él lo sentía en su cuerpo como espinas invisibles clavadas en su carne. Lo llamaban exagerado, lo trataban de histriónico, pero él nunca se defendía, porque entendía que su dolor tenía sentido solo a los pies del Calvario. Mientras tanto, en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo, el tiempo parecía congelarse cada vez que Padre Pío entraba en oración profunda. Era entonces cuando esa cruz invisible se hacía más pesada, pero también más santa. El convento dormía. Las paredes de piedra guardaban el eco de oraciones y suspiros antiguos. Pero en la celda de Padre Pío, el silencio era interrumpido por lamentos que no provenían de su garganta, sino de su espíritu. Sus hermanos en la fe, al pasar cerca durante las madrugadas, escuchaban gemidos apagados y a veces súplicas que parecían no dirigirse a nadie de este mundo. No se trataba de enfermedades del cuerpo. Era como si escuchara clamores que llegaban desde otro plano, voces del purgatorio, susurros de almas atormentadas, o el mismo dolor de Cristo revivido en cada noche oscura del alma. En ocasiones, despertaba empapado en sudor, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas. Pero no hablaba de ello. Su cruz invisible era también un voto de silencio. Una noche, un joven fraile le preguntó por qué no dormía, por qué parecía sufrir tanto en soledad. Padre Pío simplemente lo miró con ternura y dijo: «Algunas batallas no se ven, pero se pelean de rodillas». Ese sufrimiento oculto no era en vano. Cada uno de sus tormentos era ofrecido en reparación por los pecados del mundo. Cada noche sin descanso era una súplica por los que jamás oraban. Era su forma de abrazar la redención, como otro cirineo que ayudaba a Cristo a cargar la cruz, solo que esta cruz nadie más la veía. Y sin embargo, su rostro, aún agotado, irradiaba una luz que ningún tormento podía apagar. Muchos piensan que los santos viven en un diálogo constante con Dios, envueltos en consuelo celestial. Pero Padre Pío conoció también el silencio de lo alto. Hubo etapas en su vida en las que, aunque rezaba con fervor, sentía que el cielo no respondía. Durante esos períodos, las visiones desaparecían, el fervor se volvía sequedad, y su alma experimentaba un abandono que solo los místicos comprenden. Lo que llamamos noche oscura del alma. En una de sus cartas escribió: «No siento a Dios, pero sé que está. Me ha dejado a oscuras, no por castigo, sino para probar mi fe». Era entonces cuando su cruz invisible se volvía más pesada, porque llevar una carga sabiendo que es voluntad divina es una cosa, llevarla sin entender por qué, en medio del silencio, es otra muy distinta, y eso, precisamente, lo acercaba más al Cristo del Getsemaní.
Nadie en el convento sospechaba la profundidad de esa prueba. Él seguía confesando, predicando, sonriendo incluso, pero por dentro caminaba por un desierto espiritual donde cada paso era un acto de pura obediencia. Ese silencio de Dios no lo debilitó, lo purificó, porque entendió que la fe más pura no es la que siente, sino la que persevera cuando no siente nada. Y así, con los labios cerrados y el alma herida, siguió caminando, con una cruz que nadie veía, pero que el cielo, en su profundo silencio, nunca dejó de valorar. A pesar del dolor que lo acompañaba como una sombra fiel, Padre Pío nunca se dejó consumir por la amargura. Era común verlo sonreír mientras daba la comunión o bendecía a los enfermos. Muchos peregrinos comentaban que al mirarlo a los ojos, sentían que algo invisible se rompía en su interior. Una cadena de angustia, un miedo antiguo, una culpa sin nombre. ¿Cómo podía un hombre con tanto sufrimiento mantener esa serenidad? Porque había entendido que su dolor tenía un propósito: ser puente entre el cielo y la tierra, canal de misericordia para otros. Un día, un visitante le preguntó si no deseaba que cesaran sus dolores. Padre Pío respondió con una dulzura que sorprendió al hombre: si Jesús quiere que yo lleve esta cruz, ¿quién soy yo para decirle que no? El amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Esa entrega voluntaria convirtió su sufrimiento en un acto de amor. No era masoquismo espiritual, era una imitación profunda del Cristo crucificado, no en apariencia, sino en esencia. Su sonrisa, entonces, no era ausencia de dolor, sino victoria sobre él. Era como una flor que crece entre espinas, un pequeño milagro cotidiano que testificaba que Dios estaba presente incluso, y sobre todo, en el sufrimiento. Y así, con cada alma que se acercaba a él buscando consuelo, su cruz se aligeraba. Porque compartida por amor, hasta la carga más pesada se vuelve sagrada. Con el pasar de los años, la fama de Padre Pío creció. Gentes de todo el mundo llegaban a San Giovanni Rotondo buscando milagros, sanaciones y respuestas. Pero lo que muchos ignoraban era que cada vez que alguien se le acercaba con un corazón roto, él lo sentía como un nuevo clavo en su cruz invisible. No solo escuchaba confesiones, las absorbía, las cargaba. Era como si tomara sobre sí parte de la miseria espiritual de cada persona. Y al hacerlo, ofrecía su sufrimiento como redención. Un testigo relató que, tras una jornada de confesiones interminables, lo encontró arrodillado en su celda, llorando en silencio, con las manos temblorosas. No por agotamiento físico, sino por haber sentido en carne viva el dolor de tantas almas. Cada alma es un mundo, decía, y cada mundo tiene heridas. Cuando uno ama de verdad, esas heridas también duelen. Él ofrecía su cruz por los demás. No pedía alivio, pedía conversión para aquellos por quienes sufría. Por eso, cuando lo acusaban injustamente o lo ridiculizaban, no se defendía. Sabía que era parte del precio de ser puente entre el cielo y la tierra. A menudo decía que no hay misión más difícil que interceder, porque no se trata solo de palabras, sino de cargar espiritualmente al otro hasta que su alma pueda caminar por sí sola. Y así, día tras día, aumentaba el peso de su cruz invisible. Pero también, día tras día, aumentaba la red de almas salvadas por su intercesión silenciosa. A los ojos humanos, Padre Pío era un fraile humilde, marcado por los estigmas visibles, pero dentro de su pecho latía un corazón desgarrado, no por enfermedades físicas, sino por un amor que traspasaba los límites de lo humano. Una vez, en éxtasis, fue escuchado murmurando: «Jesús, dame más dolor, si eso puede salvar aunque sea una sola alma». No era poesía ni teatralidad. Era el lenguaje del alma enamorada del crucificado. Los médicos que lo atendieron a lo largo de los años quedaron perplejos. Su cuerpo mostraba señales inexplicables:
fiebre altísima sin causas clínicas, hemorragias sin origen aparente, fatiga extrema sin lógica médica. Y sin embargo, se levantaba cada día para celebrar la misa con la misma devoción, como si su corazón, aún perforado por el dolor, latiera al ritmo del cielo. En una ocasión, uno de los frailes más jóvenes se atrevió a preguntarle cómo soportaba tanto sufrimiento. Padre Pío respondió con una mirada profunda: cuando uno ama, no pregunta cuánto cuesta. Esa frase quedó grabada en muchos corazones, porque en su silencio, Padre Pío estaba enseñando una teología encarnada, que el amor verdadero no se mide por palabras, sino por la capacidad de sufrir por el otro sin esperar nada a cambio. Su cruz invisible no era un castigo, era un acto de amor continuo, y ese amor, silencioso y profundo, perforó su corazón más que cualquier lanza humana. Para muchos, asistir a una misa celebrada por Padre Pío era una experiencia fuera de lo común. Algunos decían que el tiempo se detenía, otros que sentían una paz sobrenatural, y algunos incluso afirmaban haber visto lágrimas brotar de sus ojos al pronunciar ciertas palabras del canon. La Eucaristía no era para él una rutina ni un rito, era un sacrificio real. Cada misa que celebraba era una participación mística en la pasión de Cristo, y por eso sus misas solían durar horas, no porque hablara mucho, sino porque vivía intensamente cada parte como si estuviera verdaderamente en el Calvario. Durante la consagración, su rostro cambiaba. Los que lo observaban decían que parecía hablar con alguien invisible. A veces se quedaba inmóvil, otras veces murmuraba súplicas, y de vez en cuando sus manos temblaban al elevar la hostia, como si sintiera el peso del cordero sobre sus dedos. Aquella cruz invisible se hacía tangible en cada misa. No era un acto simbólico, era una inmolación del alma, un ofrecimiento que quemaba su interior, pero que también lo llenaba de una luz que solo los místicos conocen. Una vez le preguntaron por qué lloraba en la misa, y él respondió: ¿cómo no llorar si el amor se deja partir en mis manos? La cruz de Cristo se actualizaba en cada altar, y en el corazón de Padre Pío esa cruz era real, viva y dolorosamente hermosa. Decía un antiguo refrán espiritual que hay almas en la tierra que los ángeles envidian no por sus dones, sino por su capacidad de sufrir por amor. Padre Pío era una de ellas. Mientras muchos buscaban consuelos espirituales, visiones o dones extraordinarios, él nunca pidió nada para sí. Solo quería amar más, aunque eso significara sufrir más. Y ese amor radical, oculto, silencioso y constante, elevaba su alma a una intimidad con Dios que los ángeles contemplaban con reverencia. En sus cartas, hablaba de los combates interiores como si fueran tormentas necesarias para purificar el alma. Dios no da alas a quien no ha aceptado antes las cadenas, escribió una vez. Sus cadenas eran invisibles, obediencias duras, enfermedades, incomprensiones, ataques espirituales, pero cada una era aceptada con mansedumbre. Lo que lo hacía tan especial no era ver a los ángeles, sino actuar como ellos, servir sin ser visto, adorar sin ser escuchado, amar sin esperar ser amado. Muchos testigos afirman que, al acercarse a él, sentían una paz inexplicable, como si el cielo los rozara por unos segundos. Era la presencia de alguien que vivía más allá de sí mismo, y mientras su cuerpo se debilitaba día a día, su espíritu crecía en luz. Aquella cruz invisible, lejos de aplastarlo, lo había elevado, porque cuando se ama hasta el extremo, se toca lo eterno. En sus últimos años, Padre Pío ya no tenía fuerzas para caminar largas distancias ni para permanecer horas en confesión. Su cuerpo estaba visiblemente desgastado, pero su mirada seguía ardiente. Quienes lo visitaban decían que su presencia era como estar frente a una llama que no se apagaba. Sabía que el final se acercaba y, sin embargo, no mostraba temor.
Al contrario, parecía esperarlo con la serenidad de quien ha amado profundamente y anhela el encuentro con el amado. En la madrugada del 23 de septiembre de 1968, justo antes de morir, pidió que lo dejaran solo por un momento. Quienes lo acompañaban salieron de la habitación. Poco después se escuchó un susurro débil, apenas audible. Jesús, María, y su alma partió. Lo notable es que, al examinar su cuerpo, los estigmas visibles que lo habían acompañado durante 50 años habían desaparecido por completo, como si el cielo al recibirlo hubiera sellado también su cruz invisible con un acto final de misericordia. El fraile que estaba a su lado relató que en ese momento sintió un perfume inexplicable, como una mezcla de flores y cielo. No era imaginación, era la señal de que la cruz se había vuelto luz. Padre Pío no dejó riquezas ni títulos, dejó algo mucho más valioso, el testimonio de un amor que supo sufrir en silencio, cargar en secreto y ofrecer sin límites. Hoy, décadas después de su partida, miles de personas siguen acudiendo a San Giovanni Rotondo, algunos buscando milagros, otros consuelo, pero muchos llegan sin saber que el verdadero legado de Padre Pío no está en los fenómenos visibles, sino en su cruz invisible. Una cruz que enseñó a amar en silencio, a sufrir con propósito, a vivir para los demás sin esperar reconocimiento. Su vida fue un testimonio de que la santidad no siempre brilla ante los ojos del mundo. A veces brilla en lo oculto, en lo pequeño, en lo doloroso. Padre Pío nos dejó una lección inmensa, que el dolor ofrecido con amor tiene poder, que la fe no es sentir, sino confiar, que la verdadera fuerza está en los que, aún rotos, siguen orando. Quizás tú también lleves una cruz que nadie ve. Tal vez luchas batallas internas que ni los que te rodean conocen. Si es así, recuerda, no estás solo. Hay un Dios que ve tu cruz, y hay un santo que la comprendió, la abrazó y la ofreció por ti. Gracias por ver este video. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir con alguien que necesite esperanza y comentar abajo qué parte más te impactó. Dios te bendiga.